Buenos días, sean bienvenidos a este seminario para continuar con el ciclo de las pláticas que hemos tenido para conocer las líneas de investigación y los proyectos que desarrollan los investigadores jóvenes en nuestro departamento. En esta ocasión le toca el turno al doctor Oscar Rodríguez Lima. Él es profesor e investigador en el Laboratorio de Biología Molecular de Parásitos. El día de hoy nos presenta su proyecto que se llama Caracterización del complejo 2D del factor de transcripción de Tenia solium. El doctor Oscar es químico farmacéutico biólogo por la Facultad de Química de la UNAM. Obtuvo el grado de maestro en ciencias bioquímicas y el grado de doctor en ciencias bioquímicas con mención honorífica, bajo la supervisión del doctor Abraham Landa. También es profesor del departamento. En este periodo de tiempo estudió la proteína de unión a caja TATA de teniasóleo y la regulación transcripcional a nivel de promotor mínimo del mismo parásito. Inició en 2016 su entrenamiento postdoctoral en el Centro de Genómica Integrativa de la Universidad de Lausanne, en Suiza, y trabajó ahí con genes, con expansiones que producen enfermedades neurológicas y también utilizó el sistema CRISPR-Cas como agente terapéutico. En 2009 trabajó como postdoc en el Colegio Politécnico de Suiza, de Lausanne también, donde se enfocó en el desarrollo de un equipo novedoso para realizar secuencias con número limitado de células. Hizo una estancia de investigación de 3 meses en la Universidad de Zúrich, donde estudió el rol de XPC en la reparación del DNA inducido por luz UV, y actualmente se desempeña como profesor asociado en el Laboratorio de Biología Molecular y Parásitos de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y en este lugar se enfoca en el estudio del sistema transcripcional a nivel de promotor mínimo de Tenia solium y organismos relacionados. Le damos la bienvenida al doctor Oscar. Doctor, si puedes abrir tu cámara, por favor. Claro, la tengo abierta, ¿no me veo? Sí, y listo. E Sí, iniciar perfecto. tu plática. Adelante. De acuerdo, muchas gracias. Doctora Rivera, muchas gracias. Agradezco mucho al departamento por la oportunidad que nos dan para presentar nuestros avances de investigación. Como ya lo mencionaron, el día de hoy les voy a platicar un poco sobre el sistema transcripcional de Teniasolium, específicamente sobre el TF2D, que es en lo que nos estamos enfocando en los últimos años y vamos a seguir analizando todavía varios años más. Como ya lo mencionaron, el sistema que nosotros estudiamos en el laboratorio es el de Teniasolium. El Teniasolium es nuestro organismo modelo, el cual es un céstodo, es un parásito intestinal que en su forma adulta va a alojarse en el intestino delgado de los humanos, mientras que en su forma larvaria puede afectar al hospedero intermediario, que en este caso va a ser el cerdo, pero también el humano actúa como hospedero accidental en donde se puede desarrollar la cisticercosis, siendo la forma más grave de la enfermedad cuando los cisticercos o la forma larvaria se aloja en el sistema nervioso central de las personas. Esto puede llegar a producir incapacidad en las personas que desarrollan este tipo de enfermedades y también tiene un alto costo en el sistema de salud pública de nuestro país para el tratamiento y ¿cómo se llama? El diagnóstico de los pacientes que desarrollan una enfermedad de este estilo. Ahora bien, muy brevemente, el ciclo de vida está representado en esta diapositiva que ustedes ven acá, en donde el humano funge como el hospedero definitivo, el cual va a desarrollar el parásito adulto en el tejido, en el intestino delgado. Posteriormente, el parásito es capaz de eliminar partes de su cuerpo, que es conocido como estróbilo, en donde tenemos unos proglótidos grávidos, que son aquellos que contienen huevos en su interior, y estos son eliminados a través de la matriz fecal. Cuando el hospedero intermediario, en este caso el cerdo, ingiere los huevos de Teniasolium, va a desarrollarse en el tejido muscular, en zonas de irrigación, también pueden estar presentes en el ojo, incluso en el sistema nervioso central. Esta enfermedad se conoce como cisticercosis. Posteriormente, el ciclo va a continuar cuando una persona consume carne de cerdo que contiene cisticercos y los cuales están viables. Estos ingresan a través de la ruta oral y va a desarrollarse el parásito adulto en el intestino. Ahora,
esta sigue siendo una enfermedad importante, sobre todo en países en vías de desarrollo. Y se ha visto en el último reporte que hizo la OMS, en donde países en Sudamérica, África y Asia siguen teniendo una alta incidencia de esta parasitosis. Si bien es cierto, en México hace, ¿cómo se llama?, unos años, la incidencia de la cisticercosis era aún mayor, se han redoblado los esfuerzos y ahora ya tenemos un descenso en estas tasas de incidencia. Por lo tanto, por los análisis que se han hecho, se cree que solamente algunos cerdos están en riesgo en algunas regiones, sobre todo cuando se lleva a cabo la crianza no tecnificada de estos cerdos, donde más riesgo se encuentra de adquirir la enfermedad y poder propagarse. Sin embargo, como vemos en este mapita, Sudamérica todavía tiene una alta tasa de incidencia. Ahora bien, en este parásito no se conocen muchos aspectos de su proceso de desarrollo. Y uno de ellos es el sistema transcripcional. A mí me encantan los factores de transcripción, entonces creo que son fascinantes. Por lo tanto, esta, al ser una ruta que no ha sido explorada en este parásito, es una muy buena fuente de información para encontrar algunas formas de eliminar la parasitosis mediante el desarrollo de fármacos o encontrando moléculas que puedan inhibir proteínas importantes que van a participar en este proceso. El laboratorio del doctor Landa a lo largo de los años se ha encargado del desarrollo y la búsqueda de moléculas inhibidoras para poder eliminar esta parasitosis, pero como ¿cómo se llama? Tenia tiene algunos otros organismos que están muy relacionados, que también son parásitos de importancia médica, los hallazgos que encontramos acá pueden ser aplicados a otras parasitosis. Retomando un poco, mi línea de investigación se basa en el estudio de los factores de transcripción del parásito, donde, a grandes rasgos, los genes que codifican para proteínas requieren de la formación de un complejo de preinicio de la transcripción, el cual incluye a ciertos factores generales de transcripción que se conocen como TF2, porque van a formar parte del RNA, del complejo de la RNA polimerasa 2, y tenemos varios complejos entre ellos. Uno de los importantes, porque va a jugar un papel relevante en el reconocimiento de los promotores, va a ser el TF2D, y el TF2D va a estar conformado por una serie de proteínas, es un complejo, tiene varias subunidades, en donde vamos a tener al menos 14 proteínas que lo pueden conformar y van a permitir el ensamblaje de todos los demás factores de transcripción que permiten que la RNA polimerasa 2 se una y lleve a cabo el proceso de transcripción. Este complejo que se forma previo a la unión de la RNA polimerasa 2 se conoce como el complejo de preinicio de la transcripción. Y para que se lleve a cabo la formación de este complejo de preinicio necesitamos el reclutamiento de los factores de transcripción en un elemento del promotor que es conocido como promotor mínimo o en inglés se conoce como core promoter, en donde vamos a tener en el promotor mínimo una serie de diferentes elementos que van a permitir reclutar a los factores de transcripción, principalmente los del TF2D, y van a permitir el ensamblaje posterior de los otros factores de transcripción generales, culminando con la unión de la RNA polimerasa 2. Dentro de los factores, dentro del complejo TF2D, vamos a tener a la proteína TBP, que en español es proteína de unión a caja tata, en donde, como su nombre lo sugiere, va a tener el reconocimiento de la caja tata que normalmente se encuentra menos 30 pares de bases relativos al sitio de inicio de la transcripción. Adicionalmente a TBP, TF2D va a estar conformado por otras proteínas que se conocen como factores asociados a TBP, que en este caso son TAF por sus siglas en inglés, y que normalmente son 13 factores asociados a TBP más TBP los que van a conformar al TF2D. Estos TAFs y TBP van a reconocer elementos importantes en el promotor mínimo, como ya les mencioné hace un rato, TBP va a reconocer a la caja tata, TAF6 y TAF9 pueden reconocer a elementos promotor río abajo, como pueden ser el DP o el MTE, y se ha visto también que TAF1 y TAF2 forman parte del reconocimiento para la secuencia iniciadora, que es justo donde va a empezar el inicio de la transcripción. Esta imagen que están viendo ustedes en esta diapositiva es una caricatura. En la vida real ya se ha observado la estructura tridimensional de este complejo unido a un promotor y se observa más o menos como ustedes los ven en esta diapositiva, en donde por crioelectromicroscopía se han resuelto varios de los complejos. Específicamente en esta imagen que tienen ustedes a la derecha vemos la conformación del TF2D, en donde está presente tanto TBP como los factores asociados a TBP que van a unirse al promotor al cual van a reconocer para
promover el reclutamiento de los diferentes factores de transcripción. Como pueden ver ustedes, esta estructura tridimensional que está presente aquí es una estructura muy compleja. Va a requerir de la unión secuencial de diferentes factores de transcripción. Y vamos a tener que en algunos casos los TAFs van a tener una o dos copias, ¿cómo se llama? Que van a formar parte del complejo, del complejo TF2D y que va a estar repartido tanto en el lóbulo A, lóbulo B y lóbulo C, cuando este está reconociendo a el promotor mínimo de un gen que va a ser transcrito. Ahora bien, haciendo un zoom y enfocándonos un poco más en uno de los factores de transcripción que ya hemos empezado a estudiar, tenemos a la TBP. La TBP es una proteína que tiene esta estructura, está marcada en rojo en esta diapositiva, tiene una estructura en forma de silla de montar o de moño y su principal función va a ser el reconocimiento de la caja TATA. Aquí tenemos a la caja TATA representada en un color blanco-gris y normalmente tiene una secuencia de consenso en organismos superiores como la que están ustedes viendo. Esta normalmente se encuentra entre menos 31 y menos 26 pares de bases, pero puede estar recorrido unas bases a la izquierda o a la derecha dependiendo del posicionamiento de acuerdo al sitio de inicio de la transcripción. En el laboratorio, este fue el primer factor de transcripción que empezamos a caracterizar en Teniasol, pero se ha visto que analizando diferentes organismos, incluyendo organismos superiores, en este caso podemos hablar del humano porque va a ser el hospedero definitivo para este parásito, y analizando algunos otros parásitos de importancia médica, se ha visto que tenemos una alta conservación en el dominio de unión ADNA de la TBP en las diferentes especies. Y vamos a tener algunas diferencias que hacen que estos factores de transcripción sean altamente específicos para diferentes promotores en diferentes parásitos de importancia médica. Con respecto a Taenia solium, el TF2D no ha sido caracterizado y nosotros iniciamos haciendo la caracterización de la proteína de una caja TATA o la que nosotros denominamos en un inicio como TBP1. Hasta el momento, bueno, hasta hace varios años, ya empezamos su estudio como por ahí del 2012 aproximadamente. Hasta esas fechas solamente habíamos encontrado diferentes genes y habíamos empezado a caracterizar su composición. Aquí les dejo una lista relativamente pequeña de genes que hemos caracterizado en el laboratorio, el cual se ha clasificado en genes que contienen caja TATA como genes que no los contienen. Y parte importante de la caracterización que hemos hecho en el laboratorio también ha sido, bueno, nosotros y otros grupos de investigación, la determinación del sitio de inicio de la transcripción, en donde vemos que la mayor parte de los genes, su sitio de inicio de la transcripción casi siempre es una ADN. Hay algunos casos, en este caso, por ejemplo, la superóxido dismutasa de cobre-zinc, el cual empieza con una citosina, pero bueno. También parte de nuestra caracterización ha incluido identificar el elemento promotor río abajo o DPE por sus siglas en inglés, el cual normalmente se encuentra posicionado entre más 28 y más 34 pares de bases relativos al sitio de inicio de la transcripción. Dándonos cuenta de que estos elementos estaban presentes en los promotores de genes de TENIA, es como decidimos iniciar esta línea de investigación y seguimos analizando los factores de transcripción que conforman al TF2D. Entonces, todo esto empezó haciendo el análisis de lo que nosotros denominamos como la TBP1 de Teniasol, en donde nosotros identificamos el gen y el cDNA que codificaba para esta proteína, y aquí les estoy presentando un mapa genómico de la estructura de este gen, en donde también hicimos una caracterización de su promotor y nos dimos cuenta que en su promotor podemos identificar algunos elementos de factores de transcripción generales, como pueden ser AP1, NF1 o cajas CCCAT, pero lo que más nos interesaba era caracterizar elementos del promotor mínimo. Mediante experimentos de amplificación rápida de los extremos 5', identificamos el sitio de inicio de la transcripción en una adenina que tenemos acá, pero también identificamos un elemento de EPE que está posicionado a más 27 pares de bases relativas al sitio de inicio de la transcripción. Posteriormente, después de que identificamos esta secuencia, hicimos algunos análisis con respecto a el sitio de inicio de la transcripción y experimentalmente encontramos el sitio, una adenina como sitio de inicio de la transcripción. Hicimos una caracterización para determinar el número de genes y el tamaño de los RNAs mensajeros que están siendo producidos por este gen. Y asimismo hicimos una determinación de la expresión relativa utilizando tanto el estadio larvario, que son los cisticercos, como el estadio de adulto, para ver en dónde se expresa más este factor de transcripción. Y nos dimos cuenta que TBP1 está expresado mayoritariamente en el estadio adulto de este parásito. Posteriormente, haciendo análisis en su promotor, nos dimos cuenta que el gen de TBP
tenía cajas Tata, bueno, tenía dos elementos que parecen cajas Tata, los cuales no estaban posicionados en menos 30, que es lo que normalmente sucede. Encontrábamos una caja Tata, bueno, un elemento que parecía caja Tata menos 97 y otro que estaba presente a menos 69. Hicimos ensayos in vitro para ver si había unión de la TBP a estos elementos, pero nos dimos cuenta que efectivamente el gen de TBP1 es un gen que carece de caja Tata, a diferencia del gen de la dosis peroxirredoxina, el cual sí contiene una caja Tata que está aproximadamente a menos 30 pares de bases relativos al sitio del inicio de la transcripción. Y esto también ya lo pudimos corroborar mediante ensayos de movilidad electroforética, en donde para la caja Tata de la dosis peroxirredoxina encontramos una banda de superretardo y también una banda de retardo, pero también una banda de superretardo cuando nosotros agregamos un anticuerpo que reconoce a TBP. Posteriormente a esto, nos interesaba caracterizar los elementos del promotor mínimo para este gen. Entonces hicimos diferentes construcciones que estaban asociadas a un reportero de luciferasa, en donde teníamos la secuencia wild type, la que contenía tanto el INR como el DPE. Después llevamos a cabo la eliminación del DPE para generar una construcción que solamente contenía INR y finalmente hicimos la eliminación tanto del INR y del DPE. Lo que vemos después cuando hacemos el ensayo de actividad de luciferasa es que la construcción wild type es efectivamente la que contiene la mayor actividad de luciferasa. Si nosotros eliminamos el DPE tenemos una reducción y si nosotros eliminamos los dos elementos tenemos una reducción drástica que es similar al vector vacío, por lo cual son elementos que son funcionales y que van a repercutir en el proceso de expresión de este gen en específico. Entonces ahí vamos matando dos pájaros de un tiro en donde estamos haciendo la caracterización de un factor de transcripción, pero también al mismo tiempo vamos haciendo el análisis de los elementos que están presentes en su promotor. Cuando nosotros hacemos el análisis de la estructura de la proteína, perdón, de la secuencia primaria de aminoácidos que está codificada por este gen y lo comparamos contra otras especies. Dentro de las especies que podemos comparar tenemos el humano, al ser el hospedero definitivo. También encontramos que existía el reporte de una TBP1 de cerdo, el cual es el hospedero intermediario, y encontramos también las secuencias de Echinococcus granulosus y Echinococcus metiloculares, los cuales son organismos altamente relacionados, cercanos filogenéticamente con Tetrazoa. Lo que nos dimos cuenta es que en el dominio de unión a DNA, el que está fuera de esta caja negra, tenemos una alta identidad a nivel de aminoácidos. Pero si nosotros analizamos el dominio amino terminal, el que está encerrado en esta caja, vemos que aquí es donde empezamos a encontrar diferencias significativas, sobre todo cuando lo comparamos con humano y cerdo. Por lo tanto, históricamente, el dominio amino terminal se ha visto que tiene una alta diferencia con respecto a todas las especies cuando se analizan, siendo el dominio más conservado el dominio DNA, lo cual es, importante, ya que este va a ser el dominio que va a llevar a cabo el proceso de reconocimiento hacia la caja Tata y va a permitir el proceso de unión hacia esta misma. Construimos un modelo tridimensional de esta proteína. También hicimos algunas dinámicas moleculares que nos permitieron identificar algunos aminoácidos que van a ser importantes para el reconocimiento de la caja Tata, los cuales están señalados aquí en azul, y también cuando lo cambiamos a la estructura globular, resaltando la superficie positiva que va a permitir llevar a cabo la interacción con el DNA, el cual es, netamente negativo. Estos aminoácidos van a tener una participación muy importante. Y nuestro modelo, cuando nosotros lo comparamos con TBPs de otras especies, vemos que efectivamente tiene una estructura bastante similar, debido a que la estructura tridimensional de las TBPs es altamente conservada y también conserva los dominios de interacción contra el TF2A y el TF2B, los cuales van a formar parte también del complejo de preinicio de la transcripción. Ahora bien, hicimos la identificación a nivel de proteína utilizando Western blot, utilizando extractos nucleares de Taenia solium, e identificamos una proteína en aproximadamente 26 kilodaltons, que está señalada aquí, y después con esos mismos anticuerpos hicimos una inmunofluorescencia en cortes de cisticercos, los cuales, si hacemos un zoom hacia un núcleo aislado,
Aquí tenemos el marcaje con DAPI que nos va a detectar cromatina. Posteriormente estamos viendo en color verde la identificación del anticuerpo que detecta TBP. Utilizamos como control un anticuerpo antihistona H1, el cual es un marcador nuclear. Y después cuando nosotros hacemos el traslape de las señales, vemos como efectivamente nuestra TBP está localizada en el interior de los núcleos de los cisticercos. Con esto hemos identificado tanto la presencia del gen, la presencia de la proteína y que esta proteína efectivamente está en el interior de los núcleos donde lleva a cabo su actividad. Para seguir caracterizando la actividad, hicimos otra vez ensayos de retardo de la movilidad electroforética, en donde marcamos de manera radioactiva la caja TATA que está presente en el gen de lactina 5 y también la caja TATA que está presente en el gen de la dosis peroxirredoxina. Lo que encontramos cuando nosotros lo enfrentamos con extractos nucleares es que obtenemos una banda de retardo, la cual disminuye si nosotros agregamos la sonda no marcada, porque hay una competencia, lo agregamos en un exceso molar de hasta 100x, el cual nos permite ver esta competencia. Si nosotros adicionamos el anticuerpo que reconoce TBP1, vemos una banda por la parte de aquí arriba, el cual se denomina como una banda de super retardo, porque estamos detectando un complejo trimérico, el cual contiene secuencia de DNA, factor de transcripción y el anticuerpo que lo reconoce. Y vemos que esto sucede también para el gen de la dosis peroxirredoxina, en donde vemos una banda de retardo, una disminución en las bandas cuando hacemos una competencia y la aparición de una banda de superretardo cuando agregamos un anticuerpo anti-TBP. Después de eso, para seguir con la caracterización de elementos del TF2D, y al ver que ya habíamos identificado un elemento de B, el cual normalmente es reconocido por TAF6 y TAF9, nos dimos a la tarea de identificar y tratar de caracterizar la actividad de estos dos factores de transcripción. Lo que hicimos primero fue hacer un análisis de la base de datos del proyecto Genoma de Teniasolium, en donde nos encontramos que había una secuencia para TAF6 y para TAF9, lo cual nos indicaba que muy probablemente sí se están expresando. Hicimos nuevamente detección en extractos nucleares de cisticerco de Teniasolium, la identificación utilizando anticuerpos contra TAF9 perdón, y contra TAF6. Estos anticuerpos, ¿cómo se llama? Pudieron reconocer en los extractos nucleares una banda del tamaño aproximado con respecto a la base de datos que nosotros, con respecto a los datos, perdón, que habíamos encontrado en el proyecto Genoma. Corroboramos que ¿cómo se llama? Que los anticuerpos también pudieran reconocerlo a estos mismos factores de transcripción en células, en extractos nucleares de células humanas, en este caso HEC-293. También utilizando estos anticuerpos en cortes de cisticerco, probamos tanto TAF6 como y de estos los cual de que estos factores de transcripción están siendo expresados también y es localizados donde van a llevar a cabo su función. Posteriormente hicimos nuevamente ensayos de retardo de la movilidad electroforética, pero en este caso utilizamos una sonda que contiene el elemento DP, el elemento donde va a unir TAF6 y TAF9, donde se ha visto que se. Entonces, haciendo un marcaje, en este caso no radiactivo, para este experimento y utilizando anticuerpos anti-TAF6 y anti-TAF9, nuevamente vemos bandas de retardo, los cuales nos indica que sí hay algún factor de transcripción que está generando una interacción contra esta sonda que nosotros estamos agregando, y después bandas de super retardo cuando de manera independiente agregamos anticuerpo anti-TAF6 o anti-TAF9. Entonces, esto nos hace pensar que efectivamente TAF6 y TAF9 están siendo expresados de Oscar, perdón, te estás cortando, no se escucha. utilizado. Oh, perdón, creo que es mi conexión. ¿Me escuchan en este momento? Sí, ahorita sí. De repente te congelas. Sí. Perdón, ha de ser, ¿cómo se llama? La conexión que debe estar un poco inestable. Bien. Eh, bueno, lo retomo desde esta parte. Nuevamente, utilizando métodos computacionales y utilizando las estructuras primarias que ya habíamos encontrado y sobre todo con la herramienta de AlphaFold, se pudo llevar a cabo la generación de un modelo
del heterodímero TAF6 y TAF9, porque estos dos factores de transcripción actúan como un heterodímero para poder llevar a cabo el reconocimiento del DPE en otras especies. Se ha visto esto. Del lado izquierdo tenemos la estructura en forma de listones de este heterodímero, mientras que del lado derecho vemos un análisis de la isosuperficie de este complejo, en el cual azul significa carga positiva y rojo significa carga negativa. Este complejo heterodimérico normalmente forma un complejo tipo histona, que es este que estoy señalando en este momento, que se conoce como HFD, perdón, el cual es el que lleva a cabo el proceso de interacción con el DNA. Y efectivamente nuestro modelado molecular nos indica que este tiene una carga positiva que le va a permitir llevar a cabo el proceso de interacción con DNA, o al menos eso es lo que revela el modelado molecular. Cuando hacemos una dinámica molecular en donde lo llevamos hasta, ¿cómo se llama? Hasta 1000 nanosegundos, podemos observar cómo este complejo eh, de dominio tipo histona se acerca a nuestra sonda de DNA y después poco a poco se va acomodando y se va estabilizando su interacción para que a los 1000 nanosegundos vemos una interacción estable de este dominio tipo histona con la sonda de DPE, la cual está representada en esta parte de acá, y va a llevar a cabo interacciones estables en un periodo relativamente largo de tiempo para una dinámica molecular. Entonces, nosotros pudimos identificar tanto los factores de transcripción y mediante métodos computacionales, nuestros análisis sugieren que efectivamente estos factores de transcripción van a llevar a cabo una interacción con nuestro DPE que identificamos en el gen de TBP1. Entonces, hasta ahora hemos analizado TBP1, TAF6 y TAF9, que son factores, son elementos del TF2D, y poco a poco vamos llevando a cabo la caracterización de los demás elementos que van a estar presentes en este complejo. Recientemente identificamos lo que denominamos como TBP2, ¿vale? Entonces, ahora os voy a platicar un poquito la historia que seguimos con esta TBP2, en donde tanto por métodos experimentales, haciendo PCRs en diferentes bibliotecas que tenemos en el laboratorio, como analizando la base de datos del proyecto Genoma, nos dimos cuenta de que había otro factor de transcripción que tenía características similares a la TBP1 que ya habíamos identificado, y nuevamente les presento aquí el mapa genético del gen que codifica para esta proteína, donde nuevamente hicimos la caracterización tanto del promotor como de la sección codificante, en donde identificamos tanto los intrones como los exones y algunos elementos que son importantes para su procesamiento. Dentro de una de las características importantes que identificamos en este gen es que el gen de la TBP2 sí contiene una caja TATA, contiene un INR y también contiene una secuencia de PEG, los cuales están posicionados de manera correcta para poder ser funcionales. Después de eso, hicimos varios ensayos. El primero fue caracterizar nuevamente los elementos del promotor, en donde hicimos diferentes construcciones que están en un reportero de luciferasa para medir la actividad de luciferasa, en donde hicimos una construcción wild type, hicimos una construcción en donde eliminamos el DPE, hicimos una construcción donde eliminamos la caja TATA e hicimos una construcción en donde eliminamos los tres elementos. Como pueden ustedes ver acá, la construcción wild type es la que tiene la mayor actividad de luciferasa, y después tenemos una disminución cuando quitamos el DPE y una disminución similar cuando quitamos la caja TATA. Esto nos indica que estos elementos, su contribución es similar cuando son eliminados de manera independiente. Ahora bien, si nosotros eliminamos todos los elementos, es decir, caja TATA, INR y DPE, vemos un descenso drástico en la actividad de luciferasa, el cual es bastante similar con respecto a la del vector vacío, lo cual nos indica que efectivamente estos tres elementos son funcionales y son necesarios para llevar a cabo el proceso de transcripción de este gen. Ahora bien, ahora que ya identificamos una TBP2, quisimos comparar cómo las diferencias que había con respecto a la TBP1 que ya habíamos identificado previamente. En primer lugar, identificamos un tamaño diferente cuando nosotros hacemos la amplificación del cDNA de la secuencia codificante, y también vemos diferencias en la expresión relativa de TBP1 y TBP2 cuando lo analizamos en cisticercos
en cisticerco, perdón, y en adulto. Vemos, como ya lo habíamos notado anteriormente, que TBP1 se expresa mayoritariamente en el estadio adulto, mientras que TBP2 tiene mayor expresión en el estadio de cisticerco. Si nosotros hacemos Western blot utilizando extractos nucleares, podemos identificar tanto TBP1, que tiene un tamaño aproximado de 26.7, como TBP2, que tiene un tamaño aproximado de 24.2 kilodaltons. Entonces, ambas proteínas están siendo expresadas y ambas están siendo detectadas en extractos nucleares. Ahora bien, para determinar cuál era la función que tiene tanto TBP1 como TBP2, hicimos análisis de afinidad a diferentes cajas Tata que ya teníamos caracterizadas previamente. En primer lugar, hicimos un alineamiento, en donde en este alineamiento nos permite observar tanto a nivel de estructura primaria como de estructura secundaria las similitudes y las diferencias que existen entre TBP1 y TBP2. En subrayado, sombreado en gris, observamos los aminoácidos que son idénticos y encima de cada una de las TBPs, encima o abajo, perdón, encima para TBP1 o abajo de TBP2, vemos la distribución de la estructura secundaria y vemos que su estructura secundaria es similar en ambas proteínas y también identificamos 4 aminoácidos que son altamente importantes para la actividad del reconocimiento de las cajas Tata, las cuales son estas 4 fenilалaninas que están siendo resaltadas en rojo y las cuales se ha visto que a lo largo de diferentes especies están conservadas y son muy importantes para el reconocimiento y el torcimiento del DNA para la generación de la burbuja, como se llama, que se requiere para llevar a cabo el proceso de transcripción. Entonces, están presentes tanto en nuestra TBP1 como en nuestra TBP2. Si hacemos un análisis tanto de estructura tridimensional como de carga de superficie, logramos observar que la estructura tridimensional es muy similar. Si nosotros hacemos un sobrelape de las estructuras, vemos que estructuralmente, en tercera dimensión, tenemos una alta similitud. Existe cierta diferencia con respecto a la carga, en donde vemos una carga más positiva en el dominio de unión ADN-A en la TBP1 y una disminución ligera en esta carga positiva cuando analizamos la TBP2. Acá tenemos tanto el sitio de unión para TF2B como para TF2A, perdón, los cuales van a ser muy importantes para estabilizar el complejo TF2D cuando en la formación del complejo de preinicio, los cuales están presentes tanto en nuestros modelos, en nuestro modelo para TBP1 como para TBP2. Y después lo que hicimos fue hacer análisis de docking y de dinámica molecular para poder para ponerlas a interaccionar, perdón, con 4 cajas Tata diferentes de genes que ya habíamos caracterizado. Uno de ellos es la actina 5, otro es la 2-cis-peroxirredoxina. Lo pusimos también a interaccionar contra una caja Tata consenso y esta misma caja Tata consenso, donde la caja Tata ha sido eliminada, tratando de utilizarlo como control negativo. Lo que vimos es que existen ciertos aminoácidos que llevan a cabo el proceso de interacción con estas cajas Tata en mayor o menor medida y teniendo una disminución en la interacción cuando nosotros utilizamos una caja Tata en donde ha sido eliminado, una construcción en donde ha sido mutada la caja Tata. Entonces, aquí les muestro una observación por la parte de abajo de la proteína llevando a cabo el proceso de interacción contra las cajas Tata que les mencionamos. Pero si nosotros hacemos el experimento computacional para calcular la energía de unión que se tiene con respecto a una caja Tata con respecto a las demás, lo que observamos es que TBP1 tiene mayor afinidad tanto a la caja Tata, TBP1 tiene mayor afinidad a la caja Tata de lactinación, tanto utilizando una estrategia con docking molecular como utilizando una estrategia de MMPBCA que nos permite llevar a cabo una identificación de la energía de unión de ligando. Entonces, en ambos experimentos encontramos que TBP1 va a tener una mayor afinidad utilizando 2 estrategias diferentes. Ahora, como ya sabíamos que las fenilalanininas que habíamos identificado anteriormente eran muy importantes para llevar a cabo el proceso de interacción y de desdoblamiento de la cadena de DNA, lo que hicimos fue generar 4 mutantes dos mutantes, la mutante de TBP1 como la mutante de TBP2, en donde las fenilalaninas importantes fueron mutadas a alaninas.
Y si nosotros corremos nuevamente los experimentos, tanto en su versión de docking molecular como de dinámica molecular, podemos ver una disminución drástica en la energía de unión que se tiene con respecto a las proteínas, a los factores de transcripción en su versión de wild type. Y vemos que al menos en este segundo experimento, cuando tenemos las proteínas mutadas, TBP1 sigue teniendo una mayor interacción hacia la caja tata de lactina 5, pero en el siguiente experimento observamos como TBP1 ahora tiene una mayor afinidad hacia la caja tata de la dosis peroxirredoxina. En ambos casos encontramos que tanto TBP1 como TBP2 de teniasolium tienen mayor afinidad a las cajas tata de teniasolium con respecto a las cajas tata consenso que provienen de otros organismos. Entonces, esto nos empieza a hablar un poco sobre la actividad que va a tener cada una. Muy probablemente TBP1 va a utilizarse más para la transcripción de genes de mantenimiento, housekeeping, mientras que la TBP2 puede estar involucrada mayoritariamente en la transcripción de genes específicos, como se llaman algunos procesos transcripcionales por inducción con ciertos mecanismos, los cuales todavía no hemos identificado de manera muy clara. Finalmente, para terminar esta caracterización de la actividad tanto de TBP1 como TBP2, hicimos algunos análisis sobre las secuencias de DNA, específicamente sobre las cajas TATA, con respecto a su morfología, para ver qué es lo que pasaba cuando estaban interaccionando tanto con TBP1 como TBP2. Y nos dimos cuenta que un parámetro importante era el torcimiento que tenían las bases del DNA con respecto a un plano cuando estaban interaccionando con una o con la otra. Entonces, por este lado tenemos la interacción de TBP1 y TBP2 en las versiones wild type, mientras que del lado derecho ustedes observan las interacciones de la TBP1 mutada y de la TBP2 mutada contra esas mismas cajas TATA. Y lo que estamos viendo es el ángulo que está siendo generado con respecto a las bases de la caja TATA TA que están sufriendo cuando están llevando a cabo este proceso de interacción. Es decir, 0 grados, esta línea que están ustedes viendo en la parte de arriba, indicaría que están fijos en el plano. Mientras que una, ¿cómo se llama? Menos 40 grados, querría decir que tenemos un torcimiento en las bases que está siendo inducido por la interacción. Observamos que TBP1 y TBP2 logran un gran torcimiento en las bases, sobre todo en las primeras, ¿cómo se llama? Dos bases, en la primera T y en la primera A, con respecto a las segundas, y este torcimiento se ve muy pronunciado en las cajas TATA de la dosis peroxirredoxina como la de lactina 5 y se ven disminuidas en la caja TATA consenso y en la caja TATA mutada. Ahora bien, si nosotros hacemos el mismo experimento pero utilizando las TBP2 mutadas, observamos cómo hay una disminución en el torcimiento, diciéndonos que estas están ejerciendo menos torsión sobre las bases que conforman a la caja TATA y por lo tanto se genera una burbuja menos pronunciada que va a permitir que la RNA polimerasa 2 posteriormente lleve a cabo el proceso de inicio de la transcripción. Entonces, estos datos básicamente nos están sugiriendo que tanto TBP1 como TBP2 pueden tener funciones, pueden transcribir genes diferentes, pero su función con respecto al torcimiento es bastante similar. Este es un trabajo que sigue en progreso. Seguimos tratando de hacer análisis y vamos empezando a caracterizar algunos otros factores de transcripción que van a formar parte del complejo TF2D. En la actualidad ya hemos identificado también otros TAFs, como son el 1, el 2, el 5, el 10, el 11, el 12 y el 13. Al menos ya tenemos datos de sus secuencias y van a ser los siguientes factores de transcripción que vamos a empezar a caracterizar, siendo TAF 11 y TAF 13 el que está en nuestros planes de empezar con su caracterización, como se llama, ya en los próximos meses. Estos dos factores de transcripción, los TAF 11 y TAF 13, van a ser importantes porque estos, al igual que TAF 6 y TAF 9, forman un heterodímero y este heterodímero es muy importante porque interacciona con TBP y le permite estabilizar la unión cuando detecta una caja TATA, por ejemplo. Entonces, está en nuestros planes llevar a cabo el proceso de caracterización de este par de factores de transcripción que van a permitirnos seguir adicionando piezas a este rompecabezas que es el F2D, que como les mencionaba al inicio, está conformado por TBP y 13 TAFs. Entonces, es un trabajo que está en progreso y, bueno, ¿cómo se llama? Con la ayuda de el grupo de investigación al que pertenezco y los estudiantes que están llegando al laboratorio, vamos cada vez más obteniendo datos sobre estos factores de transcripción.
Ya para ir cerrando un poco mi presentación, a manera de conclusión tenemos que el TF2D de Teniasolium todavía está inexplorado. Vamos adicionando pieza por pieza poco a poco y podría representar una oportunidad clave para el descubrimiento de nuevos blancos moleculares para esta especie parasitaria, los cuales podrían ser aplicados para algunos otros parásitos relacionados. Hasta ahora hemos identificado una TBP1, TBP2, TAF6, TAF9, los cuales estamos en proceso de caracterizar y seguimos haciendo experimentos con estos factores de transcripción para describir un poco su comportamiento. También vamos a hacer identificación y análisis de nuevos factores de transcripción, los cuales van a ser esenciales para comprender los mecanismos de regulación en este parásito, y ahí es donde nos ayuda mucho la caracterización de los factores de transcripción, de los elementos que están presentes en el promotor MIM y los ensayos de reporteros de luciferasa que hemos venido haciendo. Y finalmente vamos a profundizar en este campo para abrir nuevas vías para el diseño de estrategias terapéuticas dirigidas a procesos clave que nos permitan eliminar al parásito interfiriendo con estos, ¿cómo se llama?, vías importantes de desarrollo. Y quisiera agradecer a todas las personas que han sido colaboradores en este proyecto, empezando por el laboratorio del Dr. Abraham Landa, al cual pertenezco, a mis estudiantes que me han ayudado un poco en esta parte, pero también a grupos de investigación que han participado, como el grupo de la Facultad de Ciencias Químicas de La Salle, algunos miembros del Departamento de Bioquímica, del Instituto de Biotecnología, de la UAM Iztapalapa, del Instituto de Nutrición y sobre todo a nuestras fuentes de financiamiento, ya que esto nos ha permitido continuar con estos experimentos y que esta línea de investigación siga avanzando. Y hago mi publicidad. Tenemos, ¿cómo se llama?, espacios para estudiantes de posgrado que se quieran unir a estudiar factores de transcripción en parásitos de importancia médica. Si alguno de ustedes está interesado, contáctenme a mí o al doctor Abraham Landa. Siempre estamos en búsqueda de estudiantes de licenciatura y posgrado. Entonces, con esto termino mi presentación. Agradezco mucho su atención y pues quedo al pendiente de cualquier pregunta que tenga. Muchas gracias, Oscar. Realmente este es un tema muy interesante, ¿no? Porque estos factores pues, son esenciales para la supervivencia, no nada más de este parásito, sino de otros. Regulan el ciclo de vida y sobre todo lo que tú nos expusiste, que son o tienen potencial farmacológico súper importante. Claro, Sí, y muchos de estos, ¿cómo se llama?, sobre todo en parásitos de importancia médica, pues no se conoce mucho. Entonces, bueno, es una buena línea de investigación en la cual podríamos explotar para que todos en el departamento podamos utilizar estos factores de transcripción como puntos clave de inhibición. claro. Muy bien, pues vamos a abrir la sesión de preguntas. Si gustan levantar la Claro. mano y abrir sus micrófonos o poner sus dudas en el chat, adelante. Bueno, mientras alguien pregunta o escribe, yo nada más tengo una duda, quizás sí lo Sí. mencionaste, pero a lo mejor ya no lo escuché. Pero, por ejemplo, ahora lo que se busca, no generalmente, pero sí hay una inclinación importante hacia descubrir estos inhibidores, pero contra vías metabólicas o enzimas o alguna molécula que no esté presente en el hospedero, en este caso sería en el humano. Entonces, no sé si todos estos factores 2D también están presentes en eucariotas en general o por ejemplo, las TATA creo que sí, ¿no? También ocurren Sí. en humanos. Aquí, ¿cuál sería como la diferencia? No sé si pueden ser que Ujú. interactúen con promotores específicos. Claro, estos factores de transcripción están presentes tanto en los parásitos como en los humanos, los hospederos. Ya hemos visto que tanto en humano como en cerdo, muchos de estos factores de transcripción están presentes, todos en general, tanto TBP como los TAFs. Lo que sí podemos explotar es las diferencias que existen a nivel de secuencia de aminoácidos para poder atacar específicamente a los de los parásitos y no atacar a los de los hospederos. Específicamente para TBP, que es la que tenemos un poco más analizada, el dominio aminoterminal es el que tiene, ¿cómo se llama?, en porcentaje de identidad de aminoácidos en secuencia primaria, un 5% de identidad. Entonces, justamente esos dominios en donde tenemos pocas, ¿cómo se llama?, muy poca identidad, es los que sugerimos como desarrollo, como potenciales blancos para el desarrollo de alguna molécula que puede ser biológica o química para efectivamente llevar a cabo el proceso de inhibición. Entonces, estamos buscando
estos factores de transcripción por su importancia, pero estamos tratando de explotar las diferencias que existen cuando los comparamos con los de los hospederos. Porque si tú diseñas un fármaco que ataca a una región que es idéntica en la proteína del parásito como la proteína del hospedero, hay altas probabilidades de que le pegues al hospedero y pues efectivamente eso es lo que no quieres. Por supuesto. Gracias, Oscar. Aquí hay Sí. una pregunta, es de la doctora Beatriz. De los factores identificados, ¿hay alguno que tenga una alta posibilidad para una terapia génica en neurocisticercosis? Eh, Nosotros todavía estamos haciendo análisis a nivel de ciencia básica y caracterizando las moléculas, pero de las que tenemos hasta ahorita, lo que he mencionado justamente en la pregunta anterior, TBP1, porque TBP1 tiene un porcentaje de identidad de menos del 5% en el dominio aminoterminal, el cual tiene interacción con factores de transcripción especie específicos y el cual podría ser atacado. Ahora bien, todavía no hemos empezado con los análisis, vamos a empezar a hacerlo, como se llama, en próximos años, sobre identificar moléculas que actúen sobre esa región y después ver la manera de cómo podrían llegar a darse el tratamiento para personas, ya sea que tengan teniasis o que tengan cisticercosis, siendo, como se llama, es la neurocisticercosis un punto bastante claro. Pero yo diría que TBP1 es la que hasta ahorita tiene más potencial por esa diferencia que existe en el amino terminal de la proteína. Claro. Y ya en esa aplicación, tomando como es esta pregunta, esa aplicación biológica o yendo más allá clínica, ¿se inhibiría como el desarrollo del metacéstodo principalmente? No entendí la pregunta, ¿serviría para qué, perdón? Que inhibiría el desarrollo de metacéstodo principalmente del cisticerco. Ah, sí, creemos que sí, porque TBP1, hasta ahorita los análisis que hemos hecho, va a tener participación en la transcripción de genes, que se llama housekeeping, los que necesita el organismo para mantenerse vivo. Si tú bloqueas la transcripción de todos esos genes que son importantes para la supervivencia mínima necesaria, pues hay muchas probabilidades de que haya un desgaste y el parásito vaya muriendo poco a poco. Ahora, ver que ataque específicamente y empiece a, ¿cómo se llama? Encontrar una molécula que justamente inhiba esa proteína específica, bueno, es todavía lo que estamos tratando de analizar y esperamos en unos años tener algunos avances con respecto a esto. Excelente. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Rodríguez? Pues creo que no, ya no hay en el chat. Perfecto. Bueno, pues con esto damos Pues, por concluido el seminario. Le damos las gracias de nuevo al doctor Oscar Rodríguez por compartir con nosotros sus investigaciones. También agradezco a todos los que estuvieron presentes, que tengan buen fin de semana y nos vemos en el próximo seminario. Gracias, Oscar. hasta luego, gracias. Bye bye. Gracias.